Un abrazo para todos, bienvenidos a este día, a este momento tan importante, donde compartimos diferentes principios, donde compartimos una enseñanza clave. En este momento quiero hablarte un poquito de la comunicación, quiero hablarte de la capacidad que tenemos para relacionarnos, ¿no?, con los demás, y lo imprescindible que es el hecho de aprender a oír en la comunicación, para que la comunicación sea fluida, para que la comunicación sea realmente estratégica, para que sea efectiva con respecto a lo que queremos transmitir a los demás. Tenemos una tarea muy importante, la mayoría de nosotros, todos de alguna manera hemos nacido para esto, que tiene que ver con el hecho de transmitir los principios de la vida, ¿no? No solamente a nuestro entorno directo, sino absolutamente hasta donde nosotros deseemos verdaderamente llegar. La Biblia es clara al respecto, dice que primeramente podemos ser testigos, o sea, hablar de, ¿no?, de primeramente en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Todo el alcance va a depender de las dimensiones de nuestra mente, de nuestros pensamientos, de a dónde vamos a llegar. Entonces tenemos que estar claro que queremos llegar lejos, tiene que estar claro que queremos llegar a la vida de muchos, pero para eso tenemos que hacer una serie de revisiones verdaderamente en nuestra manera de comunicarnos. Tenemos que entender cómo verdaderamente hacemos para comunicarnos de manera correcta y verdaderamente efectiva. Por supuesto que todo comienza con el oír, pero sabemos nosotros de la importancia de este órgano, ¿no?, auditivo en todo el plan eterno de Dios. En el libro de San Juan capítulo 10 dice algo que verdaderamente es impresionante, lo va a decir o lo menciona en 3 oportunidades, y ahí dice claramente que el pastor, ¿sí?, llama a sus ovejas por su nombre y ellas oyen su voz y le siguen. Dice que al extraño no van a seguir porque dice algo muy importante: conocen su voz. Y esto realmente me impactó porque la primera etapa tiene que ver con el hecho de constatar el funcionamiento del oído para oír, pero luego habla del procesamiento de los sonidos, ¿no?, o de lo que oímos con nuestro cerebro, ¿no?, con nuestro intelecto, con nuestra percepción, con nuestra capacidad de entender, entonces, o del entendimiento. Y eso realmente es impresionante porque hay una conexión muy estrecha entre el oír y entre el procesamiento de todo lo que nosotros oímos. De hecho, en la Biblia hay una palabra muy común que es la palabra llamar. Esa palabra significa oír inteligentemente. Aparece en muchas oportunidades, pero aparece en un discipulado muy popular que es el libro de Ruth, donde vemos que Noemí le dice continuamente: oye, 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 hija mía, oye, hija mía. Esa palabra oye es la palabra llamar, oír inteligentemente. Creo yo que tiene que ser revisado nuestra forma en la que nos comunicamos. De eso quiero hablarte por algunos momentos. Cómo nos vamos a comunicar con los demás para poder ser verdaderamente efectivos a la hora de entregar un mensaje. Cómo verdaderamente vamos a respetar las leyes espirituales de la comunicación. Dios ha establecido, sí, así como lo escuchas, Dios ha establecido leyes espirituales de la comunicación que lamentablemente dentro de la religión ignoramos, que dentro de la mayoría de los ambientes desconocemos y que necesitamos nosotros hacerlos resurgir para que nuestras comunicaciones sean sanas, para que nuestras comunicaciones construyan relaciones sanas y que verdaderamente podamos ser efectivos en todo lo que nosotros emprendamos con nuestro entorno. No queremos construir una secta ni un grupo de seguidores sordos, sino que queremos construir lo que Dios nos llamó a construir, un mundo. Tenemos que construir un mundo sano verdaderamente. No queremos construir ningún tipo de religión. Lo que necesitamos es traer un mensaje que ayude de alguna manera a nuestra sociedad de la forma más inteligente, precisa, rápido posible, el mensaje del cielo que pueda ser asimilado en sus corazones. Pero para eso necesitamos entender algunos patrones importantes que tienen que ver con la convivencia, ¿no?, con el relacionamiento, que tienen que ver con el funcionar en equipo y que nosotros necesitamos entenderlo en nuestra vida. Analicen por un momento una serie de conceptos que vamos a ver juntos y que de alguna manera nos van a ayudar en el relacionamiento, ¿no?, en esa comunicación con los seres humanos, con el resto
de las personas. Normalmente sabemos que todos necesitamos ser oídos. Y vas a recibir en tu vida muchísima gente que necesita ser escuchada. Pero hay algo que vamos a tener que renunciar, hay algo a lo que vamos a tener que aprender a manejar que va vinculado con nuestras emociones, con nuestros sentimientos e incluso con nuestras creencias. Que podamos oír a la gente sin juzgarla. Esto va a ser muy importante para construir verdaderamente relaciones sanas, relaciones poderosas. Que podamos trabajar fuertemente en el hecho de nuestras emociones y nuestros sentimientos a la hora de oír a los demás, a la hora de oír diferentes formas de vida, al oír diferentes opiniones, al oír diferentes ideologías, al oír diferentes filosofías de vida. Vamos a tener que tener incluso traumas, situaciones, cuestiones difíciles de la vida. Vamos a tener que aprender a oír sin juzgar. La naturaleza humana, y ni hablar de la religiosa, de alguna forma tiene la tendencia de escuchar y tiene la inclinación luego inmediatamente de juzgar lo que escucha. Eso lo único que hará será poner distanciamiento, lo único que eso hará será dinamitar los puentes, las conexiones, las relaciones, crear distancia, falta de confianza. Necesitamos aprender a oír sin ponerle el cepo del juicio al resto de las personas. Dentro de la religión, de alguna forma, esto se volvió común, se volvió pan diario, ¿no? Lamentablemente. Dentro de algunos ámbitos sociales esto se volvió absolutamente tan común. Pero necesitamos construir y ser efectivos y necesitamos acatar, entender los misterios de la comunicación. Sabemos que eso va a reducir notablemente el ámbito de influencia de tu vida, el hecho de no saber oír correctamente. Sabemos que oír no es solo el hecho de que me funcione el órgano del oído, sino que oír tiene que ver con una forma, y una de las maneras tiene que ver con el hecho de aprender a no juzgar lo que estoy escuchando. Cuando juzgo me quiero poner en el lugar de Dios y no de servidor de quien verdaderamente eres. Entonces necesito aprender a manejar este concepto en la vida de nosotros. Necesitamos respetar esas leyes que de alguna manera nos van a ayudar a ir a la próxima etapa. Queremos participar de mucho, queremos ser parte de, queremos que nos inviten a sentarnos en la mesa de muchos, del diálogo, del compartir, del interactuar. Pero sabemos que de alguna manera eso es imposible si nosotros no aprendemos a opinar correctamente. Sabemos que la opinión tiene que ver con el hecho de las diferentes perspectivas con respecto a un punto. Pero la mayoría de los hombres tiene la tendencia de que cuando escucha de alguna forma la diversidad de opiniones, tiene la tendencia equívoca de querer aconsejar. El consejo no se puede entregar a cambio de una opinión, el consejo se tiene que entregar cuando te lo piden, cuando se exige, cuando se necesita, cuando se paga un precio verdaderamente por el consejo. Pero normalmente nosotros, en medio de un mover de opiniones, queremos nosotros establecer nuestra manera de ver las cosas y lo queremos plantar o queremos establecer la bandera, ¿no?, de lo que es nuestro consejo. Y verdaderamente no funciona así. Eso también te va a alejar del diálogo, te va a alejar de las relaciones, te va a alejar de todo aquello sano que tiene que ver con el interactuar con los demás. Son principios y no tiene que ver justamente con las demás personas, tiene que ver con las leyes espirituales que Dios estableció para que nosotros nos pudiéramos comunicar. Analicen por un momento, por favor, analicen por un momento a una mujer que vino a Jesús con una necesidad muy importante, y la Escritura dice claramente, cuando ella quería ser apedreada, que Jesús dijo algo: yo no te juzgo. Y no solamente que lo dijo con palabras, sino que estableció un aval, una evidencia. Él dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Se puso en una posición donde él estaba mostrándole de alguna manera que no estaba dispuesto a juzgarla en ningún sentido. Y esto referencia al punto número 1, ¿no?, al hecho de oír y no juzgar. Pero luego vemos otro ejemplo muy importante que tiene que ver también con otra mujer. Una mujer que se encontró con Jesús en el pozo de Samaria.
Y usted conoce, por eso cito esta historia, porque es muy popular. Dice claramente de que en aquel acontecimiento Jesús le dijo algo a la mujer. Le dijo, dame de beber. Y esto es muy importante porque Jesús, cuando ella llegó, no llegó Jesús a la vida de ella con la idea de aconsejarla de primera mano, sino de hacerla valorarla, de reconocerla, de mostrar, ¿sí?, de que demostrarle a ella misma de que ella tenía algo verdaderamente importante. Qué bueno que es en medio de las relaciones mostrarle a los demás que tienen algo verdaderamente bueno y no ir de lleno a lo que nosotros creemos que tenemos que ir, como es el consejo, y de alguna forma cerrando a las demás personas para que nos puedan escuchar. Esto no quiere decir que lo que tengas para decir sea malo. Esto quiere decir que estamos aprendiendo cómo entregar verdaderamente un mensaje para poder ser efectivo. Entonces, oír a la gente sin juzgarla, opinar, pero sin intentar aconsejar absolutamente a nadie. Son cosas que nos van a ayudar verdaderamente en la vida de la gente. El hecho de depositar la confianza en la gente, pero no exigirle, es una cosa tan importante en el ámbito de las comunicaciones y de las relaciones sanas verdaderamente con las personas. Recuerda de que Dios es un Dios de conexiones. El Creador te conecta, te va a conectar con la prosperidad, con la abundancia, con la persona que tiene que estar a tu lado. Dios es un Dios de conexiones, pero vamos a tener que aprender a respetar las leyes que gobiernan estos ambientes de conexión. Y uno de ellos tiene que ver con lo que mencionamos, ¿no? El hecho de depositar la confianza, pero no exigir. Dentro de la religión está esa inclinación muy fuerte, ¿no? O sea, lo hago, pero te demando, la exigencia, ¿no? De alguna forma te entrego, pero te demando. Pero cuando nosotros vemos la esencia verdaderamente del Creador, que es el amor, vemos de que hay una incondicionalidad. Vemos nosotros de que no hay una demanda. Y nosotros deberíamos hacerlo de esa manera, si no la Biblia no diría que cuando hagamos algo no lo hagamos esperando la retribución de la gente. La Biblia dice claramente que cuando hagamos algo, lo hagamos como para Dios. Eso quiere decir que no podemos construir expectativas basadas o fundamentadas en terceros, porque vas a vivir decepcionado, desilusionado, amargado, frustrado, y esa no es la vida que Dios preparó para ti. Eso va a hacer que donde hables generes un ambiente incorrecto, una atmósfera negativa, y eso te distanciará, te alejará de las conexiones, de las relaciones. Por eso la religión está viviendo un aislamiento, por eso la religión está viviendo una desconexión. Dios permitió una pandemia para quitarnos o sacarnos de esas cuatro paredes y que pudiéramos subir nuestro mensaje al mundo entero verdaderamente, y el mundo entero se pudiera enterar. Por supuesto que ahí sale lo bueno, lo malo, lo que aporta, lo que no aporta, lo que suma y también lo que resta. Pero ahí la gente tiene la capacidad de poder analizar verdaderamente esto. Estamos analizando principios fundamentales verdaderamente de conexión, ¿no? El hecho de brindar nuestra confianza, pero no exigir nada a cambio. Ok, pero no la puedo brindar. Cuando hay amor sí se puede. Se puede brindar esas oportunidades, se puede entregar eso a las demás personas, sin experimentar esa dimensión verdaderamente de las exigencias. La gente vino a tus manos, sí, cuarto, la gente vino a tus manos para ser protegida, la gente vino a tus manos para ser guardada, pero no en ningún caso anulada, de ninguna manera anulada. La religión anuló a la gente con la excusa de que los estaba protegiendo. Recuerden que estamos en la tierra, esto es otro principio espiritual, y estamos en la tierra con una licencia del Creador para que nosotros nos equivoquemos. Es importante entender esto. Estamos en la tierra para corregir errores, estamos en el taller del Maestro, estamos en el lugar donde hemos sido llamados a evolucionar. O sea que si te equivocas, hay una nueva oportunidad para tu vida. Y esto no quiere decir que tenemos una licencia para ser reincidentes. Esto es otra cosa. Eso de alguna manera está no permitido. Pero sí el hecho de equivocarnos, de experimentar verdaderamente, de tener tu propia experiencia, que puede venir por revelación, que puede venir por imitación, sencillamente, u observación de tu entorno. Y necesitamos
tener o generar nuestras propias experiencias. Lo que ha intentado el mundo religioso es tenerte dentro de una especie de caja de cristal o de pecera donde estés de alguna forma protegido de todo el mundo que te rodea, haciéndote un daño irreparable, porque no vas a tener luego tu experiencia, no vas a tener luego tus conocimientos, no vas a tener luego toda tu vivencia y todo lo que de alguna manera te va a acompañar en la vida, que es un bagaje absolutamente interesante. Necesitamos aprender a relacionarnos con el resto de los seres humanos respetando verdaderamente estos principios. La gente nos ha sido dado para que lo cuidemos, no para que los anulemos. Por eso dentro de la religión vas a escuchar tan a menudo, tan constantemente cosas como por ejemplo no haga, no vaya, no se junte, no se relacione, no esté, no comparta. Son parte de una estructura religiosa y de una mala interpretación de la verdad. Pero usted, creo profundamente que es parte de una nueva generación. Son parte de una generación de verdad, con una capacidad comunicacional gloriosa, con todo lo que te rodea, efectivos a la hora de operar y de funcionar con el resto de los seres humanos. Quiero dejarte con esto, quiero bendecirte en esta hora, quiero dar gracias a Dios por tu vida, por tu existencia, y quiero declarar de que vas a ser lo más efectivo posible a la hora de comunicarte con los demás, y en los años se verán los resultados. Un abrazo grande para todos y los veo pronto.